Estoy en la provincia de San Luis, en la costa del camping Rancho Móvil, en el embalse La Florida. Para finales de abril hay poco turismo, las temperaturas empiezan a bajar y hay mucha tranquilidad. Es un lugar que quería volver a visitar después de 8 años, y sobre todo ahora que se mudaron unos amigos a la ciudad del Trapiche. El camping tuvo un costo de 3.000 pesos por día, o sea, unos $3. En este viaje me dirijo a la Puna Argentina y al altiplano de Chile y Bolivia. Para simplificar, a mesetas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero llegar desde Buenos Aires involucra recorrer una gran distancia. Este primer video trata de algunos lugares especiales de esa parte del camino. Recorro su costanera hasta llegar a este parador frente a un islote para tomar unos mates. El camino da toda la vuelta al embalse y en la costa opuesta al camping se encuentra la Reserva de Flora y Fauna La Florida. La entrada es gratuita y se pueden ver distintas especies de plantas, arbustos y también aves. Esta reserva sirve como refugio de aves y otros animales para ser reinsertados en su hábitat natural. Esa es una jaula para aves en recuperación. Pero no todos pueden tener esa suerte. Estos pumas están en jaulas y no van a ser liberados. Fueron capturados de muy cachorros para ser mascotas, probablemente al matar a sus padres. No saben cazar porque su madre no llegó a enseñarles. Si son liberados, probablemente intenten entrar en una casa o una carnicería o hasta sacarle la comida a alguna persona. Ahora dependen de alguien que les provea su alimento. Las acciones tienen sus consecuencias. El viaje sigue y hoy la niebla cubría la costa, pero subiendo un poco puedo ver cómo se desliza entre los cerros.
Antes de llegar a la parte más elevada, a unos 2000 metros de altura, me encuentro con algunas nubes que mueve el viento. En mi camino hacia el norte, hoy voy a tratar de llegar hasta el Parque Las Quijadas, que está sobre la ruta 147. Desde el Trapiche hay 3 posibilidades: dar la vuelta por San Luis Capital, ir hacia la Carolina, pero el camino iba a estar cerrado por un derrumbe, o que es la ruta 39, que une el dique Agüero con el dique Nogolí. Este camino va zigzagueando y trepando entre las sierras, atravesando unos paisajes espectaculares. En el mirador, que está en la cumbre, se tiene esta vista panorámica. Hoy, con la niebla formando un colchón en la parte baja y las curvas en la ruta. Unos cóndores sobrevolaban el lugar. Eran curiosos, tranquilos e imponentes. Sobre todo, este juvenil que pasó cerca varias veces. Regresé al dique Agüero, que ahora, sin niebla, me permite mostrar su belleza. La idea era hacer la Ruta 9 hacia la Carolina y San Francisco del Monte de Oro, que me dijeron que hay muy buenos paisajes. Pero como dije anteriormente, al llegar me entero que hubo un derrumbe y cerraron la ruta a unos kilómetros de la Carolina, por lo que voy a volver a hacer el camino hacia Nogolí, previo paso por el Trapiche para volver a cargar nafta. Cuando regresé al mirador ya eran las 4:30 de la tarde y presagiaba un día largo.
Llegando al dique Nogolí, veo que hay unos islotes en el medio del embalse que le dan un aspecto destacable. Desde Nogolí veo que hay una ruta, la 45, que une la 146 con la 147. No sé qué tal estará, pero inicialmente está asfaltada y en buen estado. Lamentablemente, solo hasta Villa General Roca. Desde ahí faltaban unos 50 kilómetros por un camino de tierra y bastante arena. Me dijeron que había lugares con mucha arena, pero se podía hacer. Eran las 6:30 de la tarde y empezaba a oscurecer. En algunos lugares hay tranqueras que hay que abrir, pasar y cerrarlas para que no escape el ganado. Pensé en parar al costado del camino y pasar la noche ahí, pero finalmente seguí porque no sabía cómo lo iban a tomar los dueños de los campos. En esta parte dejé el celular en el tablero para indicarme cuánto faltaba y si era el camino correcto. Los últimos 20 kilómetros fueron de noche. Por fin, a las 20 horas, llego a la ruta 147. Acá, por suerte, encontré un parador donde pude cenar muy bien. Se llama Los Hijos de Julio. Terminé pasando la noche en el estacionamiento de la entrada del Parque Nacional Las Quijadas, donde llegué a las 10 de la noche. Por la mañana estoy en primera fila para entrar. Según la página web del parque, tienen un camping, pero no es así. Primero, hay que registrarse en la recepción de acuerdo a los senderos que se va a realizar. Después, hacer un trayecto de 6 kilómetros para llegar al estacionamiento principal. De ahí salen los diferentes recorridos. Hay distintos miradores cerca del estacionamiento y senderos para aproximarse a las formaciones. Para algunos se necesita contratar un guía. Los farallones, formados por la acción del viento y el agua sobre la roca, están bastante lejos, en comparación con lugares como los altares de Chubut. La vista es fantástica.
Aquí comienza el Sendero Guanacos, uno de los principales y es autoguiado. Está marcado con apachetas para no desviarse. Se tiene contacto con los diferentes tipos de roca, las plantas y algunos animales. Al final se llega a un mirador en la cima de las formaciones con una vista espectacular. Ahora estoy en la provincia de San Juan. Entre la capital y Jáchal, sobre la Ruta 40, sale un camino que conduce a la ciudad de Mogna. El camino es de tierra y ripio y se encuentra en muy buen estado. En medio de su trayecto se encuentra uno de los escenarios más alucinantes que he visto. Es el Valle Encantado de Mogna.
Este es el mirador principal, desde el que se obtiene la mejor vista panorámica. También se pueden recorrer senderos a pie y buena parte es atravesada por el camino. El viaje continúa y ahora es tiempo de recorrer la Ruta 150, desde Jáchal hasta El Rodeo, en la provincia de San Juan. Uno de los grandes atractivos que hay sobre esta ruta
es la garganta del río Hatcher. En esta época del año se encuentra sin agua, pero en verano suele tener un gran caudal y es un sitio especial para hacer rafting. Este es el espectacular lago Cuesta del Viento. Tiene la particularidad de ser muy tranquilo durante la mañana, pero por la tarde se levantan vientos fuertes. Por eso es elegido por gente que practica el windsurf y kitesurf como uno de los mejores lugares para hacerlo. Enfrente hay unas formaciones rocosas como islotes que se nombraron islas griegas. Lamentablemente no se destacan tanto en este momento porque hay poca agua en el lago. Buen lugar para descansar un rato y tomarse unos mates. La idea de llegar a esta zona era cruzar a Chile por el paso Agua Negra. Lamentablemente, hace 5 días cayó una nevada intensa arriba en las montañas, y este paso cierra hasta el verano. Así que la siguiente opción para cruzar es seguir hacia el norte hasta Catamarca y hacerlo por el paso San Francisco. Doy una vuelta para ver los campings y comprar algo para comer. Finalmente, frente a los campings cerrados o que no me gustaron, prefiero pasar la noche en el mirador donde estuve antes. Espero ver un buen amanecer.
mi viaje sigo hacia el norte por San Juan, ahora recorriendo la cuesta de Huaco, otro de los fabulosos caminos que hay por acá. Como otros lugares de montaña con los cerros pegados al camino, hay que tener cuidado de rocas caídas o que pueden caer e ir despacio, sobre todo en tramos donde hay un solo carril transitable. En la cumbre, su mirador permite ver todo el valle. Con esta fantástica vista, disfruto del almuerzo y después sigo viajando. En la provincia de La Rioja, cerca de la ciudad de Famatina, sale un camino que atraviesa el río Amarillo para llegar a un lugar llamado Circuito Encantado. Antiguamente existió una usina y queda un enorme estanque en el cual nadan algunos patos en sus aguas amarillas. De acá parte un sendero donde se pueden ver las diferentes formas y colores de las rocas y la vegetación. Pero también hay una cueva, según dicen, de las brujas. Los viernes de luna llena se escuchan voces y cantos.
El pasar del tiempo distorsiona las antiguas leyendas con las evangelizadoras. Lo real se mezcla con el mito. El viaje coincide con un grupo de personas que vino a hacer una ceremonia. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.